Hola, soy Miriam de la casita de Puches. En esta ocasión hice acucho. Mide 35 centímetros de alto, de aquí a acá. Espero que te guste. Ve el detalle. Se ve diferente a Don Gato porque los ojos y todo es otro tipo de gato, otra raza de gato. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que entres a mi canal y veas los tutoriales que tengo. Tengo más de 500 tutoriales. Espero te gusten y que te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que suba un video. ¿Sale? Nos vemos. A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, pues ya ven, ya intenté hacer acucho. Espero que sí me haya salido. Si estás viendo el video, quiere decir que sí me salió. Aunque parezca casi lo mismo que Don Gato, es muy diferente Cucho. La forma de la cabeza, o no sé, y luego el suétercito, la cola, todo es muy diferente. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a utilizar estambre angorita, pero si tú no tienes angorita, no te preocupes. Puedes ocupar otro tipo de estambre, el que tú gustes. Ahí sí es a lo que tú tengas. Yo en mi caso tengo este, pero tú puedes usar cualquier tipo de estambre. Va a variar un poco el tamaño si tú cambias el estambre, ¿ok? Voy a utilizar un gancho del número 3. Ahí está. El color carne lo voy a usar para lo que son los cachetes y la nariz. El rosa es la mayoría de su cuerpo. Es un tono de rosa como suavecito. El blanco lo voy a usar para el suéter y la cola. La punta de la cola. El negro es para los detalles de la boca. Voy a utilizar este fieltro. Ahí, espérame. Blanco y negro. Son los que voy a utilizar para los ojos. ¿Y qué más, qué más, qué más? Voy a utilizar una nariz triangular de 2 centímetros de largo. Creo que es todo. Voy a utilizar... No, creo que no. Bueno, voy a ver. Voy a utilizar una banderilla para el sostén de la cabeza. Si quieres, tú puedes utilizar silicón en barra. A mí me funciona más la banderilla. Y creo que ya. Los bigotes, en los bigotes voy a usar moldadientes de este tipo. Palillos de madera para bocadillos. Voy a utilizar 4 y los voy a pintar en color negro. Y creo que ya. Los bigotes sí, ahí sí depende de cada quien. Yo me estoy agarrando de lo que yo tengo. Entonces, y el relleno. Es todo lo que necesitamos y vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, la manita va a ser igual que la de Don Gato. El suéter de Cucho lo voy a hacer por separado. Entonces, vamos a hacer la manita igual que la que hicimos con Don Gato. Ok. Y para eso necesitamos tejer 3 dedos. Bueno, son 2 dedos por separado y el tercero no lo rematen para poder unir a los 3 dedos. Entonces, vamos a comenzar tejiendo los dedos. Voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2,
3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Ay, es que me acuerdo de la cancioncita, la de Cucho está, ¿qué? Rogando amor. Cucho viene a dar su amor a mi moza que es todo un primor. Ay, no. En la vuelta 2 y 3 vamos a subir con una cadena, y donde subo la cadena hago el primer punto y tejo 6 puntos bajos. Ay, también me acordé de la parte en que le dice Cucho, que está de Cyrano de Bergerac, ¿no? El don Gato. Y le dice, ¿puedes hacer esto? Se hace. Y dice, mayo, junio, tiene 2 meses. Ay, no, de verdad es que, qué recuerdos. Entonces, en la vuelta 3 también son 6 puntos bajos. Cucho viene a dar su amor. Cucho viene a dar su amor a mi moza que es todo un primor. Ok, entonces, de la vuelta 1 a la 3 es punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejen y regresan, ¿sale? Las espero para que tengan los 2 deditos rematados y el tercero para unir a los demás. Ok, ya quedó. Y entonces en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena. Ay, perdóname. Una cadena, 3 puntos bajos. Tomo el otro dedo y tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Agarro el otro dedo y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me brinco al de en medio y tejo los 3 puntos bajos restantes. 1, 2, 3. Y luego me voy al primer dedo y hago los 3 puntos restantes. 1, 2, 3. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Miren, ya unimos los 3 deditos. Y la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, una disminución. 3 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución, 3 veces y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta ya rellené la manita. En la vuelta 9 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Yo voy a marcar para no perderme, porque como ando de borrega viendo otros canales de YouTube, entonces pues me distraigo. Pero de la vuelta 9 a la 20, punto por punto, lo tejen y rematan. Yo dejo en corto el remate y lo escondo. Rellenan la manita y ya quedó. Entonces,
ya hacen la segunda manita. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedaron las dos manitas y entonces vamos a hacer las piernitas o como ven. Sí, hacemos las piernitas. Es que yo ya hice un juego de los piquitos de la cabeza y la oreja. Entonces, todo lo que es doble, yo ya lo hice. Y entonces, vamos a hacer la piernita. La primera se remata, la segunda no. Voy a comenzar tejiendo 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Van a decir que me estoy tardando en hacer los muñecos, pero es que me estoy dando mi tiempo. La verdad, estoy un poco cansada. Sí estoy cansada y trato de llevar la casa, trato de llevar lo del canal y trato de llevar mi jardín porque, ay, ese fíjense que sí absorbe mucho tiempo. Entonces, gracias por su paciencia de algunas, porque realmente pues sí me tardo. Antes hacía uno al día, ahora me estoy llevando un poquito más de calma las cosas. Cuando tengo ataques de ansiedad, sí, tejo como bólido. Pero cuando no, hasta flojera dan de lavar trastes, pero quiero disfrutar el tejerlos. Y eso me encanta. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Lo que sí me saca un poquito de onda es de cómo me piden los patrones. O sea, me dicen, es que necesito urgentemente el patrón. Y yo, pues el patrón es el video, ¿no? Pero no quieren ver el video. Entonces, es la única forma en que yo puedo hacerme de algo de dinero para poder comprar mi material. Aunque ahorita pues estoy apoyando a mi esposo, ¿no? Pero, no sé, a veces creo que en el pedir está el dar. Y no me cansaré de decirlo. Porque sí hay unas que tienen unos moditos que digo, ay Dios. Y trato de que no me afecte, pero oigan, sí, tantita educación de decir, oye, porfis, aunque sea un hola. Y sí me gustaría que sí se pusieran en mis zapatos y decir, bueno, es que no soy una máquina y a veces también, pues me canso, o sea, no estoy todo el tiempo al 100%. Ya mi edad dijo, ya me pesa, pero no inventen.
De la vuelta 7 y 8 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta, pero esta vez vamos a tomar el punto completo. Por ejemplo, mañana es nuestro aniversario de bodas. No sé si tenga tiempo para tejer, ¿verdad? Porque depende. Si le dan el día a mi esposo, ya la hicimos. Nos vamos a celebrar solitos. Me va a llevar a comer o algo así. Y entonces, a ver, pero espero el cucho avanzarlo hoy. Hoy es domingo. Y me gusta tejer. De veras que me relaja mucho. Y más cuando tengo los ataques de ansiedad. Para las que sufren depresión o ataques de ansiedad, el tejido de veras que ayuda muchísimo. Entonces, tejo la vuelta 7 y 8 punto por punto y regreso. Para ya no estar platicando. Van a decir, ay, tengo que aguantarla. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 hago una cadena, 7 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tejo 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 7 veces. Y nos va a sobrar 2 puntos bajos. Los tejemos normales. Entonces, un punto bajo, una disminución 7 veces y tejo 2 puntos bajos al final. Y me da un total de 23 puntos bajos. Ah, no, de 16 puntos bajos, porque en la anterior fueron 23 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 11 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Ya me conocen, yo me pongo a marcar la vuelta. Entonces, lo tejo en la primera piernita, remato y en la segunda no. Entonces, vamos a tejerlo y regresamos. De la vuelta 11 a la 16. ¿Sale? Ok, miren, ya quedaron las dos piernitas. Y en la primera piernita, en la segunda piernita nos rematamos. Vuelta 17. Voy a tejer una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 3 cadenas. Ahora, tomo la otra piernita y la alineo. Y vamos a tejer 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 y 16. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas que dejé, que tejí. Va 1, 2 y 3. Ahí está. Y luego tejo 6 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, ya quedó. En la vuelta 18, espérame, pongo mi reglita porque me pierdo. Hago una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas flotantes. 1, 2, 3. Y tejo 16 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí está. Y tejo 3 puntos bajos de la parte de en medio. 2, 3. Y tejo 6 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y me da un total de 38 puntos bajos. En la vuelta 19 a la 22 vamos a tejer punto por punto. Son 38 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 19 a la 22. ¿Sale? Así. Creo que lo más fácil hubiera sido que hubiera cambiado a color blanco y que la camisa de Cucho quedara pegada al cuerpo. Pero los quiero hacer así con mucho detalle. Entonces la camisita lo voy a hacer por separado. Espero les guste la idea. Sé que es más trabajo, pero quedan más bonitos. ¿Ok? Entonces lo tejemos de la 19 a la 22 y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos van a sobrar 2 puntos bajos. Los tejemos normales. Entonces, 4 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos y me da un total de 32 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 24 a la 30 vamos a tejer punto por punto. Son 32 puntos bajos en cada vuelta. Yo voy a marcar. Lo tejo, relleno y regreso. De la vuelta 24 a la 30, 32 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 30, ya rellené.
Y en la vuelta 31 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un, y me sobran 2 puntos bajos. Los dejo normal. Entonces, en la vuelta 31, 3 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos y nos da un total de 26 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 32 a la 40 vamos a tejer punto por punto. Son 26 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Yo marco porque como estoy viendo cosas me pierdo. Entonces, lo tejemos y regresamos. Ok, miren, ya está la vuelta 40. En la vuelta 41 vamos a hacer una cadena. Vamos a unir los brazos. Hago una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, parto a la mitad y voy a unir por 5 puntos bajos el brazo. Va 1, atravieso el brazo, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo el otro brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Y hago esto. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 3 y 4. Y cierro la vuelta. Ok, y ya quedó. Ok, en la vuelta 42, así. Vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 2, espérame. 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me sobran 2 puntos bajos. Los dejo normal y entonces me va a dar un total de 20 puntos bajos. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces, 2 puntos bajos y ya. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 43 ya es la última para el cuerpo. Voy a tejer una cadena y hago 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una disminución y otra vez 8 puntos bajos, una disminución. Lo voy a tejer 2 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos.
Y ¿saben qué? Voy a hacer una vuelta más. ¿Por qué? Porque el cuello de la camisita, para que quede... ¿O qué? No, sí. No, no, mejor ya lo dejo así. Ay, perdónenme, aquí va la disminución. Ya lo dejo así. Y sí va a quedar el cuellito. Entonces, ya quedó. Ok. Y entonces, voy a rematar, pero dejando bastante estambre para pegar la cabeza. Entonces, vuelta 43, 8 puntos bajos, una disminución 2 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Ya quedó. Vamos a hacer la cabeza. Sí, vamos a seguir con la cabeza. ¿Ok? Y ya saben que aquí hay que ponerle lo negro, pero ahorita lo hacemos. Ok, voy a comenzar la cabeza y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Y jalo lo de abajo. En la segunda vuelta hago una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 es una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 30 puntos bajos, un aumento y regreso. Dije 30 puntos bajos, no, 3 puntos bajos, un aumento. Ahorita me cayó el 20, que dije mal y dije, espérate, ¿qué dijiste? 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta anterior nos dieron 48 puntos bajos. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento
y nos va a dar un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 7 puntos bajos, un aumento y regreso. Por toda la vuelta, por toda la vuelta. Ok, en la vuelta 10 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 54 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 10 a la 20. Yo marco porque me pierdo, pero eso es opcional. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé la vuelta 20. Y vamos a hacer esto. En la vuelta 21 voy a tejer una cadena, 7 puntos bajos, 5, 6, 7 y una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. 7 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5, 6 y la disminución. ¿Sale? Ok. En la vuelta 23 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. Ok, en la vuelta 24 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, 4 puntos bajos, la disminución. Ok, en la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Rellenamos bien para que quede duro. ¿Ok? Ok. En la vuelta 26 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Ya es la última vuelta. Entonces, vamos a terminarla y rematamos, ¿ok? Pero seguimos rellenando porque lo siento muy aguado, ¿ok? Entonces, 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, ya rellené más el cuerpo y vamos a unirla. Voy a voltear y como son 18 puntos bajos en la cabeza y 18 en el cuello, vamos a unir punto por punto. ¿Ok? Así. Tomo cadena por cadena. Lo hago y regreso. ¿Ok?
Ok, miren, sí se detiene la cabeza, pero yo de todas maneras voy a introducir un sostén. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer las garritas. Ok, miren. Voy a agarrar la vuelta 2 de aquí abajo y tomo la vuelta 2 de acá arriba. Y le hago un nudo y paso 2 veces por... Ahí está. Recorro unos puntos para este lado. Voy. Ahí está. Y hago esto. Así. Y aquí voy a rematar. Y clavo. Ya quedaron las patitas. Y entonces, ahora vamos a hacer el suéter. Ok, vamos a tejer 29 cadenas con el color blanco, más una. Y voy a tejer punto por punto. La primera vuelta es punto por punto, son 29 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así, punto por punto. Ok, en la vuelta 2 vamos a hacer, giramos el tejido, subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos, 3, 4, 5. No es cierto, a ver, 2, 4, 5. Y luego tejo 6 cadenas, 3, 4, 5, 6. Y hago esto. Voy 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta clavo y tejo 10 puntos bajos. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12. Ay, eran 10. No les digo. 2, 4, 6, 8, 10. Y luego tejo 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Allá quedó. ¿Ok? Entonces, giro el tejido y hago una cadena y hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y tejo 6 puntos bajos sobre las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 6 puntos bajos sobre las 6 cadenas. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? En la vuelta 4 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo, no cuento hasta donde lleguen y regreso. Ok, en la vuelta 5 a la 18 vamos a girar el tejido, tejo punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Así, teje en marco y entonces lo tejemos punto por punto de la vuelta 5 a la 8 y regreso. Así. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Ya rematé, dejé estambre para unirlo. Entonces, vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas voy a jalar. Y queda la orejita. Y en las cadenas flotantes voy a tejer punto por punto. Hago una cadena y hago un punto bajo en la primera. Y hago 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. ¿Ok? Estoy escondiendo las tiritas de estambre. Y entonces tejo 2 puntos bajos, un aumento en esta primera vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vamos a hacer el cuello de la camisa. Ok, en la vuelta 2 y 3 vamos a tejer punto por punto. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vuelta 2 y 3. Yo creo que con esas 2 vueltas tenemos. Entonces, lo termino y regreso. Ok, miren, ya terminamos el cuello. Lo rematé y ya hice una manguita. Entonces, vamos a hacer la otra manga. Vamos a hacer exactamente lo mismo, una cadena y jalo. ¿Ok? Y sale el conejito. Voy a clavar aquí y hago esto. Jalo y hago. Ahí, espérenme. Así. Una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Tejo 15 puntos bajos alrededor del hoyito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cierro la vuelta. Y tejo de la vuelta 2 a la 15, punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y rematamos. ¿Sale? Y vean, ya quedó. Vamos a cerrar la camisa por la parte de atrás. Entonces,
Voy a hacer punto por punto, lo uno y voy a cerrar hasta el cuello, ¿ok? Me voy a seguir hasta cerrar acá arriba y regreso. Así, punto por punto. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ahora vamos a hacer... Espérenme. Voy a ver la foto. Ok, las orejas. Ok. No, vamos a hacer lo que son los, los mechoncitos de pelito. Yo ya hice el par, lo voy a pegar para que lo vean. Voy a pegarlo así. Este es el grande y lo voy a pegar así. Dejando espacio. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Sí, dejando espacio para que quepa el otro. ¿Ok? O pegamos primero el chico. Vamos a pegar primero el chico. Lo voy a rellenar. Así. ¿Sale? Y entonces voy a basarme en la mitad del cuerpo. Del brazo, vean, así. Lo alineo al brazo. Y hago esto. Y entonces lo voy cosiendo así, un pellizquito abajo y paso la cadena. Ok, y lo estoy poniendo muy abajo, casi nada más que pase que libre el cuello de la camisa. Ok, lo coso y el otro va a quedar pegado así y un poquito abierto porque este es más ancho. Ok, entonces ahorita termino de pegar esto y de pegar este pequeño y regreso. Ok, ya que puse el pequeño, ahora voy a poner el grande pero centrado a que quede así. Ok, y entonces, ay, espérenme, creo que no lo estoy enfocando. Así. Lo estoy pegando al de abajo. Así. ¿Sale? Y lo termino de unir. Que quede un poquito agachadito. Es que ese tipo de cosas sí lo tienen que hacer ustedes al tanteo, porque no sé cómo explicarles que tiene que estar un poquito delgada esta parte, esta. Y entonces se abre un poquito más hacia la orilla, hacia acá.
Y luego no me ayuda esto de la cámara. Entonces lo termino de coser porque no es fácil alinearlo con la cámara. Y por eso luego me salen chuecos, porque como tengo que estar enfocando, ay no, me cuesta muchísimo trabajo. Así. Y así. Lo sigo uniendo y regreso. ¿Ok? Y va a quedar así. Ok, miren, sí quedó. Entonces, vamos a hacer primero el pico. Ya les enseñé a coserlos. Entonces, vamos a hacer el pico pequeño primero. Y ese es 2 cadenas. Y en la segunda cadena, 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta. Y en la vuelta 2 es una cadena y hago punto por punto, 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la vuelta 3 es una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Ok, dejo el último, un punto bajo, un aumento. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 4 es una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ay, bueno, ya no terminé. Ok, cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Así. Y en la vuelta 6 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 tejo 15 puntos bajos. Subo con una cadena, lo tejo, remato y dejo estambre para unirlo a la cabeza. Ay, perdón, fui por agua. Y entonces ya terminé el pequeño. Ahora vamos a hacer el grande. Para el grande vamos a hacer lo mismo. 2 cadenas, tejo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 2, 4, 6, sí. Cierro con un punto deslizado y jalo. Y en la vuelta 2 es una cadena y hago un punto bajo por cada punto. Son 6 puntos bajos. Los tejo todo igual hasta la vuelta 6. No, 5. Hago lo mismo que hice en el otro pico hasta de la vuelta 1 a las 5. Lo tejo y regreso. Entonces voy a tejer todas las vueltas igual que hice el otro pico, de la vuelta 1 a las 5 y regreso. No vayan a rematar porque todavía tenemos que seguir tejiendo. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6, 2, 4, 5, en la vuelta 6 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 3,
4 y el aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 veces, sí, 3 veces. 3, 4 y el aumento. Perdónenme, es que ya lo terminé. Entonces, vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento 3 veces y nos dio 18 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8, 2, 4, 6, 7, 8 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y terminamos. Rematamos y dejo estambre para poderlo unir a la cabeza. Ya les enseñé a unirlo. Termino este y ya los uno los del otro lado. ¿Ok? Tienen que ir alineados a los primeros que pusimos. ¿Ok? Entonces, los uno y regreso. ¿Sale? Así. Ya casi terminé. Ok, ya quedó. Así. Y voy a dejar estambre para unirlo. Entonces, ya tengo los dos piquitos. Los uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. Me faltan las orejas. Me falta la otra oreja. Entonces, vamos a hacer la oreja. Pero estoy pensando si pegarle un pedacito de cartón aquí para que quede recta. Porque a diferencia de la de Benito y de la de Don Gato, esta va como muy rectangular. O sea, muy triangular más bien. Muy triangular. Y entonces, o no sé si darle yo la forma. Porque va así. No, creo que le doy la forma. Entonces, vamos a tejer la oreja. Dejen, busco el... Aquí está. Vamos con el estambre rosa. Y vamos a hacer 2 cadenas y tejo 6 puntos bajos en la segunda cadena. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Ahí está. Y voy por la última. Un punto bajo, un aumento. Cierro la vuelta. Y en la vuelta 3 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Hago la cadena, 2 puntos bajos, el aumento 3 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Ahí está, ya voy en la tercera. Así. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Empujo y la vuelta 4 y 5 tejo punto por punto. 2, 4. A ver, espérenme. 2, 4, 6. Entonces, no, es de la 4 a la 6. Ay, perdónenme, es que hago unos números. De la vuelta 4 a la 6, tejo punto por punto. ¿Ok? Vamos a rematar dejando estambre para unirlo a la cabeza. Lo tejo y regreso.
Ok, sí le voy a poner un poquito de cartón porque sí se deforma. Entonces vean, lo parto a la mitad y ya quedó. Entonces, y lo voy a hacer recto. Así. Entonces, vamos a cortar otra igual. Así. Y así. Ok. Y entonces, con silicón voy a pegarlos, pero voy a medir primero. Miren, sí se pasó muchísimo. Entonces, voy a cortar así. Exacto. Y que no toque la última hilera para que la podamos pegar al... Ah, espérame. Dejen corto de una vez el otro. Para que no nos podamos cortar unirla a la cabeza. Y entonces, así. Ahí está. Y la pego. Así. ¿Ok? Y lo rellenamos. Pego lo otro y regreso. Porque esto va relleno. Es que si se hace como boludita la oreja y no queda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La voy a unir a partir del centro de la cabeza. Ay, oye, bueno. Y entonces, así. Y entonces, tomo el centro de la cabeza y va a quedar así. ¿Ok? Puedo comenzar de este lado. Y entonces hago esto. ¿Ok? Un pellizquito de abajo y lo voy uniendo. Y acuérdense que tiene que ir como centrada al brazo. ¿Ok? Ay, perdón. Ahí está. Entonces, lo voy uniendo y regreso. ¿Ok? Ok, miren. Ok, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer la cara, lo que es los cachetes. Para los cachetes voy a usar el color carne y vamos a hacer esto. Tejo 15 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Más una. A partir de la segunda cadena voy a tejer 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
Y en la última hago 3 puntos bajos. 2, 3. Ahora jalo. Y en las cadenas flotantes voy a tejer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y un aumento en la última cadena y cierro la vuelta. En la segunda vuelta hago una cadena, un aumento, 14 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y tejo 2 aumentos. 1, 2. Y luego tejo 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y un aumento. Y cierro la vuelta. En la vuelta 3. Vuelta 3. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hago un aumento, un punto bajo, un aumento, 15 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y un aumento. Y cierro la vuelta. Y en la vuelta 4 tejo punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vean. Ya quedó. Y entonces vamos a hacer esto. Voy a rematar, pero voy a dejar estambre para coserlo a la cara. Y ya saben cómo lo cosemos. Pellizquito por pellizquito. Ok. Así. Entonces. A ver. Vamos a ensartar la aguja.
¿ok? Y entonces, no importa que toque el pelito, eso no importa. Entonces, hago esto y hago pellizquito y hago esto. ¿Ok? Lo uno y regreso. Y vean, y tiene que quedar en la orilla del cuello. Entonces, lo voy uniendo y regreso. Ok. Miren, la naricita de Cucho es diferente. De hecho, la nariz va en medio de los dos cachetitos. Va aquí, creo, más o menos. Ay, espérenme. Va así. O bueno, va más o menos aquí. Entonces, vamos a hacer el otro cachete. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. En la vuelta 2 subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo 3 aumentos. 2, 3, 3 puntos bajos. 2, 3, 3 aumentos. 1, 2, 3, 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro la vuelta. La vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, remato y dejo estambre para poderlo unir a la cara. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. Vuelta 4 y 5, punto por punto y regreso. Ok. Vamos a hacer esto. Esta parte tiene que quedar, donde termino, tiene que quedar de este lado y de este lado. ¿Por qué? Porque ahí hice los aumentos, ¿se acuerdan? Y entonces voy a tratar de que se quede centrado esto y voy a unirlo. ¿Sale? Casi llega a la última vuelta de los cachetes. ¿Ok? Y trato de que quede muy pegado. Ay, espérame. Así. Y aquí voy a tratar de que quede como amontonadito. Así.
Y esta parte tiene que quedar en la orilla del carne. ¿Ok? Así. ¿Ok? Y vean. Ahí está. Casi queda 2 vueltas de aquí de la orilla. Entonces lo remato y lo mando a otro lado. Así. Y la nariz tiene que quedar así. Espérenme. Así. ¿Ok? Y vamos a hacer sus ojos de esta forma. Es que los ojos de Cucho están como muy diferentes, no son no son completamente redondos. A ver, espérenme. Y vean, de hecho, está así. Ay, me salieron diferentes. Entonces, déjenlos vuelvo a hacer. Y son así, como raros. Y vean. Y entonces, quedan así. Y el circulito. Así. Aunque creo que el circulito está un poco más pequeño. Dejen, lo intento. Y creo que, ya vi. Ya vi. No es círculo. Es como ovaladito. Ajá. No es un círculo. Entonces. Así. Exacto. Así. Y entonces vamos a hacerle las cejas. Pego los ojos y veamos. Espérenme. Es que ya me hice bolas. Mide 3.5 de ancho el ojo. Y de alto mide 3 centímetros. Y lo negro 1.5 por 1 centímetro. Más o menos. Entonces pego todo con silicón líquido y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y vamos a hacerle las cejas.
Ay, no, 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 no. Ok. Esas también las tienen que tantear ustedes porque... Ok. Ay, ¿las haré cocidas o no? No, ¿saben qué? Las voy a hacer con fieltro. Porque sí son un poco gruesas como las de Benito. Entonces vamos a hacerlas en fieltro negro. Así. Ajá. Entonces voy a hacer esto. Ahí está. Esas también son al tanteo. Y entonces, vean, espérenme, esta salió muy gruesa. Así. Aquí me salió un piquito. Ahí está. Ok. Las pego y regreso. Y pongo los bigotes. Eso ya se los enseñé con los demás, el Benito y el Tom y el gato, el Don Gato. Ok. Miren, ya quedó. Están secándose los bigotes. ¿Y qué nos falta? La cola. Para la cola vamos a comenzar con color blanco. Y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. A ver, dejen, agacho un poquito la lámpara. Ahí está. Y luego, en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Sale? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo. Ay, bueno, ya terminé. Ok. Y cierro la vuelta. La vuelta 2, 3 es una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Así. Ok. En la vuelta 4 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos. Los tejo y cambio a color rosa. Es que no les enseñé cómo cambiar el color. Bueno, espérenme. Vamos a tejer punto por punto. Ok. Así. Y cierro la vuelta. Entonces, corto el color blanco. Desbarato antes de cerrar la vuelta. ¿Ok?
y vamos a agarrar el color rosa. Voy a partir la punta y la jalo, cierro la vuelta, jalo el blanco y hago un amarre. 1, 2. Y entonces vamos a tejer de la vuelta 5 a la 10, punto por punto. Ok, la haremos toda así. No, sí, de la 5 a la 10, punto por punto, lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 11 voy a tejer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Voy a rellenar también la colita, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? De la vuelta 12 a la 16 voy a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato y dejo estambre para unirlo al cuerpo. ¿Sale? Ya casi terminamos. Pues sí, me lo hice en un día. Ay, Dios. Pero sí me cansé. Entonces, lo tejo y regreso. Vuelta de la 12 a la 16. Ok, miren, ya quedó. Y entonces vamos a pegarla aquí. La centro y ya quedó. Y atravieso la cola. Luego otra vez. Así. Y otra vez. Y entonces remato y lo clavo en el tejido. Ya nada más pego los bigotes y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Mide 35 centímetros de alto por las orejitas, que es más o menos lo mismo que Don Gato. Espero que les haya gustado, que compartan, que se suscriban. Ay, sale la lámpara. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Espero que te haya gustado. La colita, vean cómo quedó. Y ya quedó. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente tutorial. Si no estás suscrito, te invito a que entres a mi canal y que cheques todos los videos y eso te va a convencer para que te suscribas. ¿Sale? Bye.